Vamos a hablar a continuación de los derechos laborales. Tenemos a una profesional, por supuesto, de invitada. Por ti cambié la forma de maquillarme y tú llenaste de color mi vida. Con Pequeñín, mi bebé siempre está protegido. Hagámoslo juntos, Pequeñín. Presenta. Y a continuación veamos un video para que usted pueda comprender el tema en su totalidad y luego lo tratamos aquí ya minuciosamente. Ya venimos. En la actualidad, el derecho laboral ha cobrado gran importancia, puesto que es el resultado de grandes luchas sociales, que de ninguna manera pueden ser desconocidas. El martes 14 de abril, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo No Remunerado del Hogar, que consiste en 69 artículos y que reforma al Código Laboral, la Ley de Seguridad Social y la Ley de Servicio Público, contemplando cambios relacionados con la incorporación de las amas de casa al sistema de seguridad social, además del tipo de contratación, bonificaciones, estabilidad laboral, utilidades, garantías en caso de despido de mujeres embarazadas, entre otros. Con esta norma y otras se generó más justicia y equidad en las relaciones laborales. Pero, ¿cuáles son nuestros derechos laborales? ¿Los conoces? Nuestra invitada a continuación nos dará más detalles sobre el tema. Bueno, vale la pena decir que tenemos nuestras redes sociales para que cualquier pregunta que usted tenga puede escribirnos inmediatamente tanto a Twitter como Instagram para inmediatamente poder ser atendidos. Tenemos a la doctora Lili Choes, bienvenida a nuestro espacio. Lili, hay tantas preguntas, la verdad nos iríamos de largo, como usted dice, nos comentaba aquí mientras veíamos la nota, pero bueno, tratemos de ahondar en lo más importante. Yo creo que lo principal, como pregunta, quisiera saber qué cambios han habido desde un tiempo atrás a hoy, porque muchas veces no nos actualizamos en las leyes y a veces nos quedamos en el pasado, creemos que es así y ahora resulta que es diferente. Sí, efectivamente los cambios sustanciales que se pueden decir ahora con la ley reformatoria que existe el Código de Trabajo es que el proceso en el caso de un despido intempestivo o una denuncia, una demanda laboral es rapidísimo, se llama sumario, ¿verdad? Al momento de presentar en este caso al trabajador, en 24 horas tiene que ser citado el empleador y en 48 horas, una vez citado, se lleva a cabo la audiencia, cuando antes eran procesos relativamente largos de años, que por último o el empleado o el ex trabajador o terminaba falleciendo, se hostigaba o quedaba ahí y realmente se quedaba y a veces no iniciaba el trámite por pereza, o bueno, por pereza, lo engorroso, ¿no? Lo engorroso y el tiempo más que nada, ¿verdad? Ahora en cambio es súper más rápido, ¿verdad? No te acarrea mucho tiempo, digamos que es un poco más económico, incluso se da las facilidades en este caso al trabajador también, ¿no? Y el tema también de lo que tiene que ver con la seguridad social, o sea, es gravísimo porque ahora existe hasta prisión para aquellos patronos que no paguen los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero también no solamente vamos a hablar de la parte de los trabajadores, también vamos a hablar de los empleadores, ¿no? Porque efectivamente la ley, nuestra Constitución, nuestro Código de Trabajo, beneficia muchísimo al trabajador. Todos los derechos de los trabajadores son irrenunciables y así se lo estipula a nivel internacional. Pero también existen casos y situaciones en las cuales hay trabajadores que también abusan. Claro. Eso también y de vamos a repente hablar. aprovechan la ley que los ampara, ¿no? Así es, así es. Lo que vas a decir es muy cierto. Es verdad que hay que cuidar al empleado que es bueno, que se pone la camiseta, que está ahí, al honesto. Pero la ley se siente que protege al trabajador que es vago, como dices tú, que está ahí para sacar algún tipo de provecho, seguramente a veces, hacia el empleador. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, para este tipo de situaciones también el patrono también siempre debe asesorarse, ¿no? Y estar al día con el tema de las leyes, sobre todo leer, porque a veces no se necesita un abogado que le esté diciendo tienes que hacer esto, simplemente escoger la Constitución, coger el Código de Trabajo en el caso de que sea una empresa privada y leer, instruirse de qué debe hacer en este tipo de casos. Por ejemplo, en un caso de algún trabajador que deje abandonado su puesto de trabajo por más de 3 días, estamos hablando de aquí que se puede plantear un visto bueno. Ojo, siempre y cuando no justifique ninguna llamada, ningún certificado médico, simplemente lo abandone, por ejemplo. Si yo soy una persona que está empezando un negocio, que mucha gente nos está viendo, quiero empezar un negocio y quiero contratar gente, pero tal vez, no sé, ¿cómo puedo contratarlos? ¿Puedo hacerlo por contratos temporales, por horas? ¿Cuál es el Código de Trabajo? ¿Qué nos dice el Código de Trabajo? Muy buen punto el que has tratado. Mira, hasta diciembre de este año, 2015, todavía rigen los contratos con plazo, ¿verdad? Los contratos con plazo pueden ser hasta 2 años. Yo puedo ponerle 6 meses, 1 año, pero pueden ser hasta 2 años. A partir de enero del año 2016 ya no van a existir este tipo de contratos, sino que todos van a ser indefinidos. Indefinidos. Con las excepciones, por ejemplo, de los casos de contratos eventuales. Por ejemplo, en el caso de una maternidad, una mamá fue a atender a su bebé, pues y se contrata a una persona que le suple en su puesto por esas 12 semanas, ¿verdad? Eso es un contrato eventual y se le paga solo por eso. O un contrato ocasional que se lo usa mucho en
el sector público, ¿verdad? De repente necesitan algún asistente por Para X esa temporada, temporada, pero para sí. eso Y en específicamente, enero ni ¿verdad? siquiera van a hacer los 3 meses de prueba que vean antes. Ya se contrata una persona y inmediatamente No. pasa. La ley especifica que obligatoriamente tiene que estipularse en el contrato los 3 meses de Los 3 prueba, meses los de 90 prueba. días. Ahora, doctora, otra consulta. Ahora también ya no se puede tener a alguien sin haberlo afiliado en este caso. O sea, ya ahora tiene, bueno, claro, después de los 3 meses, pero me refiero a que ya no hay estos contratos de desde el servicios Desde el primer prestados. día, desde el primer Desde día. el primer día. Desde el primer día tiene que ser Bueno, afiliado. ya, pero desde el servicios prestados que existía antes, ya esa figura ya no. Esa figura ya no existe. Esa figura realmente no existe porque eso iba en desmedro, obviamente, del trabajador, ¿no? Lo que sí estipula la ley, que lo ha estipulado y lo sigue manteniendo ahora, es justamente el periodo de prueba de 90 días. Y posteriormente, pues si ninguna de las dos partes dice, ya yo no deseo trabajar, o el patrono le dice, simplemente hasta aquí llegamos, notificándole con 15 días, pues automáticamente ese contrato se vuelve indefinido. Esto es muy importante aclararlo. Ahora, en el caso del servicio doméstico, el periodo de prueba es de 15 días, es diferente, ¿verdad? ya. Porque recordemos también que las amas de casa y en este caso pues las personas que brindan sus servicios como empleadas domésticas en un domicilio pues también están amparadas por la ley, que antes ocurría mucho este tipo de situaciones que trabajaban años, no estaban afiliadas, las explotaban. Ahora, lo de las Hay un amas de abuso casa evidente. me llama la atención, mi querida Lili. Ya ahora también cuentan con este derecho. ¿En qué consiste para que las amas de casa que nos están viendo sepan cómo poder ellas hacer valer sus derechos? Sí, las amas de casa, pues efectivamente, de acuerdo a la reforma en la ley que hay ahora, pues pueden aportar un valor módico, obviamente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con la diferencia pues de que no van a tener en este caso la atención médica, sino que posteriormente cuando cumplan la ley o cumplan las aportaciones debidas, pues van a tener el beneficio de la jubilación y otros, ¿verdad? Ah, ya. Ahora, realmente hay una tabla que establecen las reformas que se han hecho ahora de acuerdo a los ingresos que tenga esa familia, hablando desde la remuneración básica unificada, que son los $354 en adelante, ¿no? En base a eso O van sea, en a este aportar. caso pero es depende de mínimo. lo que gane el esposo, vendría a ser. Exacto, depende O de, lo repente- de la integración económica que tenga la familia. O sea, puede ser el esposo, puede ser, bueno, no ella, Ahora, porque si es en el caso madre no trabaja, pero soltera puede ser tener y hijos. tiene sus hijos, ¿qué? De lo que reciba de De lo pensiones. que reciba probablemente de pensiones o, bueno, no necesariamente las pensiones alimenticias porque eso es exclusivamente para los menores. Pero sí, de repente, si vive otra persona Y si en no su vive nadie, domicilio, porque hay madres si no vive que- nadie, pues que se va a viven- aplicar el mínimo. Claro. Claro, que viven prácticamente de repente de las pensiones alimenticias Claro. cuando son madres separadas. En fin, pues no, o de trabajos eventuales que ella ocasionalmente puedan realizar. Otro punto, ¿cuánto cuesta un trabajador hoy en día? Si yo quiero hacer un presupuesto para un negocio y necesito ya. tener X número de trabajadores o tantos trabajadores, ¿cuál es el presupuesto que debo hacerlo? ¿Más el sueldo básico, más todos los aportes que esta persona hace al seguro? ¿Cuánto me termina costando mensualmente cada empleado? Bueno, si hablamos de una remuneración básica, sabemos que es los $354. Ajá. De ese rubro, obviamente una parte lo aporta el patrono y otra parte lo aporta el trabajador, que es el 9.40% al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hablamos de un 22 más o menos por ciento, ¿verdad? Sí. Calcule más o menos por ahí. Aparte de aquello, recordemos que si una persona trabaja más de las 8 horas, hablando de lunes a viernes, por ejemplo, si tiene un horario de 8 a 5, incluida la hora de lunch, y pasa de esas 5 de la tarde, y trabaja probablemente una hora más todos los días, esas horas van a ser suplementarias. También súmele el valor hora por esos Hora 5 extra, días, por ok. ejemplo, ¿no? Ahora, si trabajas sábados y domingos, hablamos de jornadas extraordinarias, que es el doble. Por ejemplo, si el valor hora es $2 y trabaja un sábado 8 horas más, vamos a hablar de 16 horas, no de 8, sino 16 porque se duplica. Se duplica, ok. Entonces, más o menos para que tenga una idea. Y aparte también el bono navideño, que es el 13º sueldo que se lo paga en diciembre y el 14º que se lo paga en el caso de la costa hasta marzo, abril y en la sierra pues en septiembre, Ok. ¿verdad? Perfecto. Que ese también es el doble de la remuneración. Esas son Básicamente para que las tenga una idea de lo que remuneraciones usted tiene tienen que al calcular. año. Que vienen al año y que se deben cumplir obligadamente por ley. sin horas Aparte de las extras, utilidades, ¿no? Claro, sin Dependiendo. horas extras, más o menos termina costando ¿cuánto? ¿500, $550 un empleado? Probablemente, Más o más o menos teniendo un valor promedio de lo que le pueda costar al mes en el caso de que vaya a iniciar un negocio y calcule el número de personas que van a ingresar a trabajar también y el presupuesto que obviamente debe tener. Pues, ¿no? Perfecto, mi querida doctora. Nos están escribiendo bastantes personas, sobre todo amas de casa, queriendo saber el procedimiento y todo para la afiliación. Se nos ha terminado el tiempo ahora, pero queremos que usted nos visite la próxima semana, ya la vamos a llamar. Va a estar aquí la próxima semana la doctora Lili Chávez una vez más para ya ahora sí indicarnos el procedimiento, cómo me afilio, cuánto pago exactamente, cuáles son mis derechos, qué beneficios voy a obtener siendo una ama de casa, en este caso afiliada al Seguro Social, ¿no es cierto? Muy bien, muchísimas gracias, Gracias. doctora.